Muy buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia, en esta tarde de domingo en la que nuestros invitados están tratando de asomarse a ese pavoroso paisaje que es el de la corrupción. Me había pedido la palabra Antonio García Trevijano. Sí, porque he oído términos, frases como autores como Lord Acton, poliarquía y luego corrupción, y son temas que yo conozco, creo, muy bien, que he estudiado mucho tiempo. Y en cuanto a Lord Acton, todo el mundo sabe que no es un pensador, es un escritor que tiene cierta brillantez, pero sus conceptos son ridículos. Decir que el poder corrompe y que si es absoluto corrompe absolutamente es una frase para que lo digan, la comenten los tertulianos, cuanto más ignorantes mejor. Porque lo dicen con un convencimiento que se queda uno impresionado de lo que saben. Es casi una perogrullada, es que aunque Miguel ha estado muy bien que no, el poder yo en su... Miguel no hablo. No, que digo que Miguel está muy bien al mostrarnos que el poder en sí no es corruptor. Y ha puesto el ejemplo de la patria potestad. Claro, ¿no? En cambio, sí que le voy a contestar a algo que no estoy muy seguro, pero creo que ya discutimos una vez aquí, no estoy muy seguro. Es sobre poliarquía. Él cree que la poliarquía es algo bueno. Cuando la poliarquía... ¿Te refieres a José Luis González Quirós? José Luis, claro. La que cree que la poliarquía es algo bueno. En primer lugar, el concepto de poliarquía elaborado por Robert Dahl corresponde a Estados Unidos y nunca a Europa. Europa no tiene nada que ver con Estados Unidos. Segundo, la poliarquía en Robert Dahl es una multiplicación de los poderes oligárquicos, que hay muchos en lugar de pocos. No son oligarquías, sino plurarquías. Y el segundo, el estudio de la mejor sociología política de Estados Unidos, y en Mises, el de las 3 Cs, demuestra que la poliarquía sigue siendo una fuente de corrupción en tanto en cuanto es la fuente de la clase política americana. Como se ve ahora en la renovación de los partidos, Obama, por ejemplo, cuando nombra gente importante del Partido Republicano, se ve que el interés de la clase política es superior al interés de la sociedad en general. Una vez hechas esas advertencias, quiero volver a lo que es de verdad el programa, que es el concepto de corrupción. Pero que corrupción no hablamos de corrupción como tú hablas universal, sino corrupción política. Y corrupción política es corrupción del poder. ¿Por qué no nombramos a un genio del pensamiento, que es Montesquieu, que desde entonces no ha sido superado su pensamiento? Ni poliarquía, ni... Es que cuando el poder no está dividido y separado, la corrupción es inevitable. No es que haya un poder, que el poder es, el concepto mismo de poder es corrupto. Cuando los reyes eran designados, se creía, los pueblos lo creían por la providencia divina, pues ni se pensaba en el concepto de corrupción, daba igual lo que... Pero desde que los pueblos aprendieron que la libertad es algo distinto del disfrute de los bienes materiales, sino que en la libertad hay algo de carácter político o público, ya no, ya, ojo, las cosas cambian. Porque hay corrupción siempre que el poder político no esté dividido y separado, como en España y como en Italia y como en Grecia y como en Portugal. No están separados. La corrupción es inevitable, porque Montesquieu concibe un sistema casi mecánico, como un automóvil, como un reloj, donde hay mecanismos de frenos, contrafrenos, balances, contrabalances de poder. Y de ese conjunto tan elaborado, tan fino, tan inteligente de mecanismos, salió la idea que fue realizada por la Constitución de Estados Unidos de separar el poder ejecutivo del poder legislativo. Tienes razón, tú tienes razón cuando hablas del poder judicial, que el poder judicial, en tanto que el juez en su juzgado, claro que es un poder judicial, pero ese no es el poder judicial político cuando se habla del poder, ese no es. Cuando se habla de poder judicial hay que recordar que Montesquieu dice que el poder judicial es prescriptible, casi nulo, y tiene que ser consecuentemente casi nulo. Solamente un control de los poderes legislativos o ejecutivos. Para que el poder judicial sea controlador del poder legislativo, necesita que ese poder judicial pueda tener control sobre la constitucionalidad de las leyes. Si el legislativo hace una ley inconstitucional, un juez de primera instancia tiene que tener el poder, la facultad de decir, esta ley que no ha sido invocada no la aplico porque es anticonstitucional. Y el que no esté de acuerdo, que vaya a recurrir a la audiencia y si no, al Supremo.
y suprimir por completo el Tribunal Constitucional, que ese sí que es un foco de corrupción, porque fue creado para la corrupción. Fue creado por el abate Sieyes para defender la corrupción. Primero se insinuó, después con Napoleón, y luego la defensa que ha hecho Kelsen es ridícula. Es decir, todo jurista auténtico, verdadero, no se puede quedar en esas cuestiones formales. Un Tribunal Constitucional es la fuente de la corrupción política, y mucho más cuando se atribuye nada menos que el poder de interpretar por anticipado lo que significa la Constitución, como ha hecho a propósito del Estatuto de Cataluña. Pero mira que yo estoy en contra de la nacionalidad de Cataluña, pero el Tribunal Constitucional que se atreva a ser poder constituyente, pero si el poder constitucional es un poder constituido, ¿cómo puede atreverse a decir que la Constitución ha de interpretarse en el futuro de esta y de esta y de esta manera? Eso solamente lo puede hacer un poder constituyente. Todo es falso. En España hay una oligarquía de partidos. No hay democracia, ni en Italia, ni en Grecia, ni en Portugal. Y toda la opinión pública de todos los periódicos, todas las cátedras universitarias están mintiendo claramente todos los días durante 30 años, haciendo creer a los españoles que a la muerte de Franco vino la democracia. ¿Qué democracia? ¿La de Suárez? ¿La de la constitución de los partidos políticos? ¿Qué democracia? ¿La de Fraga? ¿Pero cómo es posible que pueda creerse nadie que en España ha habido un solo minuto de democracia? Desde que entró Franco y la victoria hasta hoy, nadie conoce lo que es la libertad política, porque confunden las libertades individuales, que sí que existen, pero que son consecuencias de derechos, o a la inversa, que son los motores, con la libertad política colectiva, que en España no ha existido, ni existirá mientras no haya una verdadera periodo de libertad constituyente que reforme, que haga una constitución por primera vez. Si España no tiene constitución, eso es un papel mojado, es una norma de segundo rango, secundaria, eso no vale para nada. El artículo 16 de la Declaración de Derechos del Ciudadano dice: no hay constitución si no hay separación de poderes. ¿Qué separación de poderes hay en España? ¿Cómo? ¿El legislativo del ejecutivo? ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Pero cómo es eso? Si el gobierno en el Banco Azul está diciendo al mundo entero: yo soy el legislador, yo soy el legislador, y además el que ejecuto las leyes, en tanto que soy gobierno, y además el que nombro al Poder Judicial, como ahora la última reforma. Esto, mientras no se diga claramente, todo lo demás para mí sobra.